Bueno, en la columna de Filosofía y Política retomamos también las actividades que realizo en la UDELAR y en el ciclo de coloquios de Historia de las Ideas que comenzamos en marzo-abril de este año, en el marco del proyecto de extensión Democracias Desafiadas en el siglo XXI, realizamos un coloquio centrado en el debate sobre democracia e inteligencia artificial, desafíos e interrogantes. Estuvo centrado en un diálogo con el filósofo español Daniel Innerarity, filósofo político de la Universidad del País Vasco, con el que nos conocimos en el 2020 en forma virtual, en los diálogos globales que hicimos en el marco de la Universidad de la República con distintas universidades del mundo. Bien, este coloquio que tuvo como comentaristas a el ingeniero Héctor Cancela, a la socióloga y doctora en comunicación e información Ana Ribuar y a Silvia Nane, analista y senadora de la República, con la coordinación del doctor Prat, Martín Prat, director del Instituto de Historia de las Ideas, del cual soy parte. Básicamente lo que intentamos situar es cómo poder superar este dilema que está instalado en estos cambios geométricos que se están produciendo con nuevas tecnologías que hacen que ya la capacidad de apropiación ciudadana, social, política, ética del tema sea compleja, pero que a la vez tiene que salirse de ese maniqueísmo de entenderlo como la ingenuidad de la bondad tecnológica, que es lo que vemos en lo hegemónico, y por otro la reacción apocalíptica, como que la tecnología y la emergencia de la inteligencia artificial que incide en todas las formas de construcción social van a tener un impacto negativo, por lo que no es necesariamente así. Pero sí que reclaman de un control social, político, estatal, jurídico Martín, y sobre todo bueno, crítico. Por tanto, muchas como gracias, repetimos muchas Nelson. veces Bueno, lo de Hannah Arendt, pasamos la palabra solo entonces la a Héctor democracia es viable Cancela, si es reflexiva. ingeniero ¿Qué de sistemas, reflexividad podemos provocar? Y ahí docente de la Facultad de les dejo Ingeniería para que de la escuchen Universidad de la el República. intercambio Es y análisis que importante hicimos, las que se distintas miradas anticipa al e distintas encuentro perspectivas que de los estamos proyectos del teniendo en futuro este que coloquio, ¿no? se Así que desarrollarán adelante, en Héctor, octubre en el desde Parlamento tu uruguayo visión del convocados tema. por la Unión Europea. Muchas gracias, Martín. Bueno, agradezco mucho a Daniel su presentación inicial y bueno, el disparador de reflexión realmente que él está planteando. Uno de los puntos que yo quería retomar, que Daniel ha manejado en alguno de sus trabajos, y me parece que es fundamental, es que la democracia no es una traducción inmediata y agregada de decisiones individuales, ¿verdad? Que la vida democrática implica ese cambio, ese descubrimiento, ese generar algo nuevo, el cambiarnos entre nosotras y nosotros, ¿verdad? Las y los ciudadanos, y llegar a una síntesis que es superadora, que es enriquecedora. Y eso me parece que es fundamental, porque la propia teoría, ¿verdad?, de la decisión muestra que es imposible una forma de agregación justa, que partiendo de preferencias individuales racionales, no hay un método que garantice llegar a un conjunto de preferencias racionales agregadas. Y bueno, esto es conocido, ¿verdad?, ya desde el siglo XVIII, de las paradojas de Condorcet, ¿verdad? Luego, en el siglo XX, ¿verdad? Arrow retomó y mostró a través de distintos teoremas los distintos efectos que se pueden dar, y es algo que funciona incluso hoy, ¿no? Por ejemplo, las encuestas en Gran Bretaña referente al Brexit mostraba que la gente prefería un Brexit con acuerdos nuevos antes que permanecer, que prefería permanecer antes que un Brexit sin ningún acuerdo, y que prefería un Brexit sin ningún acuerdo antes que un Brexit con acuerdo, con lo cual en realidad nadie sabe qué es lo que prefería la nación en su conjunto. Creo que eso es fundamental porque entonces, no, si pensáramos que la tecnología va a simplemente agregar preferencias individuales y dar la preferencia justa, estaríamos mintiéndonos, estaríamos tratando de llegar a un ideal que no existe en la práctica y en la realidad escamoteando una decisión que es compleja. Desde ese lado me parece que lo que la tecnología nos puede dar, la inteligencia artificial y otros aspectos de las tecnologías de la información,
son herramientas para explorar el espacio de decisiones y son sobre todo herramientas para ver cómo implementar las preferencias o las decisiones tomadas, pero que la exploración del qué queremos hacer tiene que hacerse a través de las personas. Por supuesto, las tecnologías mismas pueden ayudar a construir estas herramientas, pueden dar foros, espacios de intercambio, pero creo que el rol de los partidos políticos y el rol de las ideologías tiene que seguir siendo central, porque en definitiva también es lo que permite estructurar un poco los objetivos, ¿verdad? Sociales, lo que queremos hacer de maneras articuladas y coherentes. Y luego, bueno, hay un espacio que sí, que es muy importante, que la tecnología lo da, y que nos permite, dentro de qué queremos hacer, el camino, digamos, la forma de implementación. Ahí puede haber un conjunto de decisiones donde las tecnologías de la optimización, las tecnologías analíticas, las tecnologías de inteligencia artificial, nos puedan ayudar, ¿verdad?, a encontrar el mejor camino. Dentro de esto, también me parece que es importante otra de las preguntas que Daniel traía, que es cómo configurar esas automatizaciones para no sacrificar algunos valores clave. Y bueno, ahí del punto de vista de las tecnologías hay, digamos, también algunos aspectos que son importantes a tener en cuenta. Un valor bastante clave en la democracia, ¿verdad?, es la transparencia de las decisiones, y es la consistencia, es decir, que a veces también es un reproche, ¿no? A veces uno dice, bueno, se eligió con una plataforma e implementa otra, eso no consistente. Desde ese punto de vista, al ir por sistemas automatizados, ¿verdad?, es fundamental que sea bien clara cuáles son las fuentes de datos, todo lo que tiene que ver con la discusión sobre la calidad de los datos que se utilizan para desarrollar los distintos sistemas, el respeto no a lo que son hechos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, algunos de estos sistemas de grandes modelos de lenguaje que ahora están tan de boga, simplemente predice, ¿verdad?, cuál sería la próxima palabra interesante a decir, y no tiene ningún prurito en decir que tal persona que es famosa quizás ya murió y en qué fecha. Nos pasó hace poco en una asociación a la que pertenezco, que se miró utilizando nuestros sistemas, algo del estilo, bueno, ¿cuáles serían las personas que deberían ser homenajeadas? Y traía nombres de varias personas importantes de la comunidad, y en unos casos inventándole una fecha de deceso, cuando la persona está todavía, por suerte, activa y produciendo. Entonces, es fundamental, digamos, ese respeto a la verdad fáctica, ¿verdad? Y no solo a lo que parece que sea verosímil, digamos, ¿verdad? Distinguir la verdad de la verosimilitud. El tema también de la explicabilidad, ¿verdad? En los modelos de inteligencia artificial, por supuesto están los posibles sesgos, pero el poder entender qué función es objetivo y cómo se llega a los resultados que nos están proponiendo, ¿verdad? Que es como un símil de la transparencia en la toma de decisiones humana. Otro aspecto que no es tan tecnológico informático, digo, es tecnológico legal, que es el tema de la responsabilidad, tanto civil, penal, política. Muchas veces vemos cómo quienes construyen sistemas de software dicen, bueno, esto es así y no tiene ningún objetivo claro, y usarlo para lo que quieras, pero no me reclames nada porque no está hecho para ningún objetivo en particular. Bueno, yo creo que eso deja de ser aceptable socialmente. Es decir, si alguien vende una herramienta, tiene que hacerse responsable de su uso, ¿verdad? Si yo soy un constructor de aviones, no puedo decir, no sé si era para volar o no. Y si tengo un accidente de aviación, no sé, yo no lo hice para eso. Vos lo usabas para volar, pero yo nunca dije que volaba. Bueno, en los sistemas de software hoy nos pasa eso, y yo creo que no es aceptable, realmente. Y después, bueno, otros de los temas que son importantes en una democracia es sentir que no hay grandes asimetrías, que la decisión de uno vale tanto como la de otro. Y bueno, y ahí también hay dificultades. Hay costos muy grandes en entrenar estos grandes modelos de lenguaje, distintas herramientas. De repente millones de dólares por cada entrenamiento, de repente cientos o miles de millones de dólares para las plataformas. Entonces, si hay un colectivo o algunas personas que tienen acceso o que pueden entrenar sus modelos y otras no, eso efectivamente puede generar una gran asimetría que quite credibilidad al sistema de toma de decisiones. Y bueno, un último desafío, que ya me estoy alargando mucho,
tiene que ver con cómo es posible decir si cada persona habita un mundo completamente diferente, y es el gran problema de la fragmentación. No solo el de la fake news, no voy a entrar tanto en eso, que también está, pero simplemente el hecho de que aún sin fake news, cada persona puede estar habitando en una especie de planeta diferente, una burbuja informativa generada a su medida, y eso incluso sin mala intención. Me encanta un cuento de Isaac Asimov, Mentiroso, Liar, en el cual efectivamente un robot que sigue la primera ley de la robótica, para no dañar a una persona, le miente, le dice lo que la persona quiere escuchar. Es un fenómeno que no es solo de la tecnología, ¿no? Hay un libro reciente de Víctor Hugo Morales que dice, mentime que me gusta, y dice, bueno, justamente de los intereses del periodismo al autoengaño del lector, sin duda que a todos nos gusta escuchar algunas cosas, y una tecnología que busca adecuarse a lo que yo quiero, quizás me miente. Pero bueno, el problema es que podemos cada uno vivir en un mundo de mentira y estar tratando de tomar decisiones en mundos que no coinciden con la persona que está al lado, y creo que ese es un desafío muy grande también. Bueno, creo que me extendí ya demasiado, pero agradezco de nuevo, bueno, a Daniel por realmente disparar toda esta reflexión, y bueno, a Martín y Nelson por la organización del coloquio.